A esta hora recibimos en este estudio a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Roger, gracias por estar en este estudio. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jorge Ramiro. Un saludo también a la audiencia de América. Le hemos invitado a Roger para analizar el trabajo que tiene que llevar adelante la nueva Asamblea Nacional con una composición de legisladores que cada uno tiene un grupo de trabajo, y este grupo de trabajo está compuesto por algunos asesores que tienen que contratarse, pero hay un reglamento en el cual tienen que basarse para la contratación de estos servidores públicos que se sumarán al trabajo de los asambleístas elegidos en las urnas en las elecciones pasadas. Y quiero empezar preguntándote, Roger, ¿cuántas personas conforman el equipo de trabajo de un legislador y cuáles son esos perfiles que tienen que tener? Por favor. Bueno, el equipo del trabajo del legislador se conforma por 2 asesores. Principalmente suele ser un asesor legal, porque vamos a tratar temas legales, por supuesto, un asesor político o de comunicación política. Esa puerta queda abierta porque la norma no te establece una obligación sobre el perfil, ¿no? Yeah. Y un asistente. Antes eran 2 asistentes, ahora la ley establece un asistente. Entonces, ¿por qué se redujo a 1? Porque pienso yo que no se justificaba la presencia de 2 asistentes. Es decir, tienen derecho cada legislador a 3 contrataciones. Efectivamente, a 3 contrataciones sugeridas por el propio legislador. Ya. Porque además, recordemos que en las comisiones hay cuerpo asesor, y cuando tú accedes a una presidencia de la legislatura, a una vicepresidencia o una vocalía, tienes derecho a más personal, porque tienes otro rol también en la legislatura. Un presidente y un vicepresidente de comisiones, ¿cuántos en definitiva tendrían como equipo de trabajo? Bueno, la comisión suele tener un secretario relator, un prosecretario y un par de asesores adicionales en materia legal. Ahí pues las comisiones pueden solicitar a la presidencia de la legislatura el contratar más personal de acuerdo a la carga laboral, ¿no? Pero el punto del asunto no es tanto las comisiones, sino los despachos de los legisladores, porque el dato es relevante. Más del 90% del presupuesto de la Asamblea Nacional se gasta en sueldos y salarios. Ojo con eso. Y el otro dato preocupante es que más del 90% del personal parlamentario no es de carrera. Justo cuando la Asamblea Nacional fue cesada, se reveló que apenas 88 funcionarios tenían carrera legislativa. Estos funcionarios de carrera, ¿qué roles cumplen en la legislatura? Principalmente cumplen roles técnicos, ¿no? Trabajan en coordinaciones como participación ciudadana, como tecnologías de coordinación de la información y comunicación y áreas técnicas, ¿no? No obstante, son funcionarios, digamos, de un rango medio, porque las cabezas de las coordinaciones de las áreas más sensibles de la Asamblea Nacional se mueven de acuerdo al presidente que venga. Ahora, la pregunta también es, Roger, si es necesario que cada asambleísta tengan estos equipos de trabajo, si se entiende que un legislador llega a estos puestos, a estas instancias de elección popular, conociendo y preparado para su trabajo, que es legislar y fiscalizar. Se entiende que el legislador sabe eso, pero la evidencia demuestra que muchas veces no lo conoce. Y ahí yo quisiera decir que no se debe solo una falta de título universitario, porque no es una restricción el no tener título universitario para ejercer un cargo político, ¿no? Bueno, ahí sí difiere un poco porque público sí. Por ejemplo, los asesores sí deberían tener título universitario, pero ahora justamente se flexibilizó ese requisito y ya no se requiere tener título universitario. El reglamento se modificó en función de eso. En función de eso, efectivamente. ¿Esto antes, en la última legislatura o ya antes? Justo días antes de salir. Sesionaron. Presidente Saquicela, dices. Sesionaron de manera, yo digo, opaca, porque nunca publicitan las sesiones del CAL en donde se toman decisiones tan importantes como esta, y cambiaron una letra. Antes decía el reglamento que para ser asesor de un legislador se debe tener título universitario y, ojo con esa palabra, y acreditar experiencia en temas parlamentarios. Ahora además pusieron tiempo, ¿no? De 3 años. Experiencia. De 3 años. Ahora pusieron la palabra o sea, puede ser el título que te acredite o puede ser la experiencia.
Está bien, digamos que hay personas que no pueden acceder a un título universitario por distintas condiciones. Ajá. ¿Qué es lo que nos preocupa? Más abajo agregan un párrafo bastante fuera de lugar desde mi punto de vista en la norma que dice, bueno, para interpretar este artículo podemos considerar experiencia la participación en gremios, en organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones políticas o alguna, sí, muy etéreo, Sí. alguna dirigencia de cualquier tipo. O sea, cualquier experiencia. Claro, y yo digo con todo el respeto que se merecen, por ejemplo, las ligas barriales de fútbol, si yo soy dirigente un año de una liga barrial, ya puedo ir a participar en la legislatura y asesorar. Y ojo que no es cualquier cargo. El asesor muchas veces es quien elabora el proyecto de ley. Yo me pregunto, ¿qué clase de proyectos de ley vamos a presentar en la próxima legislatura si es que los legisladores contratan de esta forma tan flexible, digamos, por poner un término, a sus asesores? Y esto se va a reflejar, por supuesto, en el Pleno de la Asamblea Nacional, en dos cosas: la calidad de las leyes y, en segundo lugar, algo que todos hemos visto, Ramiro y Jorge, en el debate. Antes de este cambio en el reglamento ya habían trabajos deficientes respecto de los asesores, entre comillas, si no entiendo mal. Ahí, bueno, nosotros no queremos atacar al asesor o al legislador, nosotros hablamos de idoneidad del despacho. Un despacho debería ser idóneo, debería tener el mejor equipo. Al menos 30 legisladores hemos identificado en los nuevos, no tienen título universitario. ¿Qué pasa? Los que van a entrar. Los que van a entrar, al menos 30 no tienen. ¿Qué es lo que pasa si es que un legislador sin título universitario, sin mucha experiencia en el tema, novato, digamos, por poner un término, Ujú. y un asesor, lo propio, sin título universitario y sin mucha experiencia? ¿Qué clase de presentación va a tener en el Pleno de la Asamblea Nacional? Y eso que ahora se flexibilizó la norma y podríamos entrar en un problema bastante complicado en materia jurídica y de debate. Y recordemos los problemas de técnica parlamentaria que se dieron en la Asamblea cesada. O sea, se pasaban cosas tan graves como que en una ley reformaron el periodo de lactancia materna, lo disminuyeron sin razón alguna. Ujú. Entonces, yo hago el llamado a la responsabilidad de los nuevos legisladores a reformar ese reglamento nuevamente, porque lo pueden hacer, el CAL lo puede hacer, y a incluir algo importante y que se hace en todo el mundo, que es hacer llamados de concursos públicos de contratación del personal, como en cualquier institución pública. Se Pero- convoca en la página web, participan, concurso de méritos de oposición y entran al staff. Pero no tiene que ser afines políticamente al legislador en este caso. Bueno, yo coincido con usted, Ramiro, pero al menos un asesor que sea el staff de planta, que conozca del tema. Muchas veces sucede que llegan personas nuevas y no saben qué es lo que se hizo, qué es lo que está en trámite. Pero ahí mejor no sería, Roger, de que la asamblea tenga un pool de asesores específicamente y que sean de carrera. Y asigne, ¿no? Efectivamente, a eso es lo que se apunta, que exista ya un pool de asesores que por supuesto lleguen con un concurso transparente y público de Exacto. contratación del personal parlamentario, que los ecuatorianos estemos tranquilos de que en la Asamblea Nacional hay gente que sabe de leyes. Y que ya no van a actuar por tema político. Efectivamente, y ojo que ahí tenemos otro problema. Muchas veces, y lo que voy a decir es bastante delicado, el asambleísta se convierte en agencia de empleos. ¿Y por qué voy a decir esto? Nosotros identificamos en los datos que publica la Asamblea Nacional que al menos 40 legisladores cada mes cambian de asesores. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. Por cuestiones políticas, porque de Pago alguna de manera... favores políticos, en otras palabras. Yo no lo he dicho, usted lo ha dicho, estimado Jorge. Se ha dicho que llegan a acuerdos, ¿no? Es decir, tú vas a estar tal periodo y luego vendrá otro también para seguir pagando el favor. ¿Y qué estabilidad tenemos ahí en la legislatura? Pues muy poca o ninguna. Entonces, es sencillo. Si nosotros queremos tener una asamblea más fuerte, que no tenga menos del 10% de credibilidad, debe contratar gente que sepa hacer leyes. Pero pasa mucho por el asambleísta en este caso, más allá de lo que esté reglamentado, si quiere realizar bien su Exacto. trabajo, ¿no? Porque si un legislador, por más preparado que tenga y los títulos le avalen, se buscará asesores que inclusive sepan más que él, ¿no? Efectivamente, esa es la idea, Ramiro. Los temas que se van a debatir en la Asamblea Nacional son muy complejos. Hoy en día se ha puesto en la opinión pública que se va a debatir el tema de reservas internacionales. Ajá. Un legislador que vaya a conformar la Comisión de Régimen Económico Tributario debería contratar a una persona, si es que quiere meterse en ese tema,
que sepa del tema monetario y financiero del país. Si es que contrata una persona que no sabe qué clase de debate vamos a tener. Y de nuevo el país se va a enfrascar en discusiones que no tienen un tinte técnico, sino un tema discursivo, ni siquiera ideológico, porque muchas veces los legisladores incluso se alejan de las posturas ideológicas, dicen cualquier cosa. Y lo voy a decir con datos. Nosotros hicimos el ejercicio de fact-checking del discurso público parlamentario, que es ponerse a ver las sesiones del Pleno de la legislatura y ver si nos dicen la verdad, si nos dicen mentiras, si dicen cosas inventadas. Y sucede que más del 50% de las alocuciones de los legisladores carecen de rigurosidad académica, carecen de datos, incluso se inventan datos. Es decir, solo discurso político. Ni siquiera eso, Jorge, a eso voy. Ni siquiera hay una postura política. Es simplemente cualquier intervención, o sea... Para decir, en otras palabras, que participan en los plenos. Efectivamente. Y ahí volvemos al tema de la idoneidad del despacho parlamentario. Bueno, si el legislador no conoce, porque así son las cosas, lo hemos elegido, el asesor debe saber, debe entregarle un discurso con datos. Y él debe aprenderse el discurso y expresar el discurso. Claro. Ahora, tú decías que este cambio en el reglamento depende estrictamente del Consejo de Administración Legislativa, CAL, pero para ese entonces, cuando ya esté conformada la Asamblea y conformada el cuadro directivo y que esto significa el CAL, ya deberán tener sus equipos armados, pues, Roger. Sí, por supuesto. Hoy en día están ya armando los equipos. Cuando ya se instale la Asamblea Nacional, los legisladores enviarán los oficios respectivos al presidente de la legislatura para que apruebe la contratación del personal, ¿no? Que además, no pague el asambleísta estos sueldos, ¿no? Y debería realmente buscar a alguien que merezca ese sueldo. Y no son sueldos bajos, digamos, en comparación con un salario básico unificado, es un sueldo superior. Hablemos de los sueldos, para que la gente tenga conocimiento. Todo este equipo que tiene cada asesor, ¿cuánto gana cada uno de ellos? Bueno, el asesor 1 gana más de $3,000, el asesor 2 gana más de $2,500 y el asistente gana más de $1,300. Ya. Cada despacho, entonces, ¿cuánto significa en remuneración? Es que no solo es eso. Ahí permítame señalar otros rubros que pagamos los ecuatorianos. Por ejemplo, los gastos de residencia del legislador. Aquellos legisladores que viven, por ejemplo, que tienen residencia en el Guayas y vienen a trabajar acá, se les da más de $1,000, $1,200 en materia de residencia. Mensuales. Y pasajes también. Mensuales, aparte de los pasajes. ¿Y los pasajes de avión son semanales? Tienen derecho a un pasaje semanal, me parece. A un pasaje semanal de ida y vuelta, por supuesto, ¿no? Para sancionar. Y los asesores también tienen estos derechos. Entonces, un despacho nos termina costando fácilmente más de $20,000. Mensuales. Multiplicado por 137. Por 137. Efectivamente es un gasto público. Para quienes llegan a ser las autoridades de la Asamblea, ¿no? Efectivamente, es un gasto considerable. Son más de $40 millones anuales que se gasta en sueldos y salarios. Bueno, ahí hay un detalle, para no asustarnos tanto, porque también es responsabilidad hablar de la institución parlamentaria. Menos del 1% del presupuesto general del Estado se destina a la Asamblea Nacional, ¿ya? Pero no significa que nos vamos a gastar en cualquier cosa el dinero, sino que hay que gastar eficientemente. Y hay un artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece que las decisiones de la Asamblea Nacional deben garantizar el funcionamiento de la legislatura de manera idónea, transparente y eficiente. Con este tipo de decisiones no se cumple ninguna de las tres. Ahora, uno de los problemas puede ser también que el presidente de la Asamblea, quien estaría llamado a hacer una corrección de todos estos vicios, pero si llega por acuerdos y depende mucho de su accionar con sus colegas para permanecer en el puesto. En la Asamblea son votos. Si es que no les parece a los miembros del CAL que posiblemente tendrá una conformación de mayoría de la Revolución Ciudadana, luego de Construye, luego del Partido Social Cristiano y otros, si no hay un acuerdo en esta materia, pues difícilmente esto se va a cambiar. Depende de los votos. Y creo que no va a cambiar. Yo desafortunadamente tengo esta mala predisposición para pensar que esto podría cambiar. Porque es algo que les beneficia al final del día. El poder contratar, es como que Jorge y Ramiro puedan contratar cada mes a 3 personas distintas. Ahora, esto también facilita de que al ser sus amigos, los que van a trabajar en su despacho, también se preste para los famosos diezmos, ¿no? Efectivamente.
E incluso ustedes recordarán casos en los cuales los asesores no iban a trabajar, solo pasaban tarjeta a otra persona y bueno, era todo un tema de corrupción. Y claro, más allá de esto también me permito señalar que no hay rendición de cuentas. O sea, hay casos en que legisladores no han presentado un proyecto de ley, uno solo, cero. Yo le pregunto al asesor, si es que no se presentó un proyecto de ley, entonces ¿qué hizo? Todo el equipo de trabajo. ¿Qué hicieron? Incluido el asambleísta. Incluido el legislador, ¿qué hicieron? Ajá. La tarea hay la ley que dice que tienen que presentar su rendición de cuentas anualmente. ¿Qué presentan? Es la pregunta. Presentan Si no, al Consejo de Participación Ciudadana y ese es otro problema. Enlaces de reuniones que suelen hacer en territorio y ya. entonces ahí hay un error en el Consejo de Participación, en el control. Que no controla, efectivamente. No hay un control riguroso al respecto de la rendición de cuentas que hacen los legisladores. Es O decir, solo reciben y ya, ahí queda el... todo está mal en este país. En este país muchas cosas están mal, estimado Jorge. Pero desde el elector que se convierte en el responsable de conformar la asamblea, son las alternativas que le ponen los partidos políticos, sin exigencias de ciudadanos que realmente vayan a hacer un buen papel en la asamblea. Sí, nuestra responsabilidad como electores recae sobre nosotros. Debemos elegir mejores representantes, por supuesto. Ojalá haya sido el caso en esta legislatura, pero también el control social. Yo, como Roger Celi, cualquier persona puede pedir información a la Asamblea Nacional y pedir que rindan cuentas. Pero mira tú que ni siquiera entregan información a autoridades que tienen que recurrir a amparos de protección y tantas cuestiones que están en el sistema mismo. Peor nos van a hacer caso un ciudadano común y corriente como tú o como yo, con todo el respeto, Roger. Sí, Jorge, tiene toda la razón, pero esa es la lucha. No, afortunadamente se aprobó una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública. Ahora, si es que no le entregan información al ciudadano, se pueden activar mecanismos de gestión oficiosa con la Defensoría del Pueblo y sanciones con la Contraloría General del Estado. Pero ¿qué tan eficiente puede resultar esta herramienta al final? Posiblemente la Contraloría General del Estado sea un ente que ya les preocupe un poco más a aquellos que no entregan información, porque antes no era así. Pero echa la ley, echa la trampa, también se dice, Roger. Está pesimista hoy, Jorge. No es pesimismo, Sí. es la realidad lamentablemente Sí. de nuestro país, Roger, y tú lo conoces. Es complejo lo que estamos viviendo. Como usted bien dice, echa la ley, echa la trampa, pero ahí está el rol del ciudadano. Debemos seguir empujando mejoras institucionales a la política porque de lo contrario está mal el proceso electoral, no se transparenta el financiamiento de la política, no se transparenta el gasto electoral, llegan a la Asamblea Nacional, no hacen un buen trabajo, no se transparenta su trabajo, no hay autoridades que controlen de manera adecuada. Es un círculo vicioso. Y ahí quienes tienen la responsabilidad de cambiar esto, pues somos todos. Ojalá haya conciencia de que el país no está avanzando hacia un buen camino institucional. Pero Ahora, ¿en tú- qué medida la asamblea también se ha preocupado en poder facilitar una formación para quienes llegan, en este caso, a esta nueva asamblea? Ese es otro punto súper importante y gracias, Ramiro. La ley establece que deben formar a los legisladores y a los asesores. Deben hacer procesos de formación. Nosotros como sociedad civil tratamos de apoyar estos procesos, hacemos cursos, capacitaciones en técnica parlamentaria, pero todavía es muy débil el funcionar de la Asamblea Nacional en materia de capacitación. Se hacen conversatorios, sí, se hacen, digamos, sensibilizaciones, pero si usted ve esa inversión de dinero y tiempo que se hace en el Pleno de la Asamblea Nacional no se traslada. Y los legisladores dicen cualquier cosa en el Pleno, no hay un discurso público basado en datos. Y de nuevo, el círculo vicioso no mejora, a pesar de que la ley lo dice. Y ahí pues ya hay responsabilidad también de los partidos políticos de ir formando a sus cuadros. Recordemos que muchos de los que llegan a la Asamblea Nacional como legisladores y asesores son militantes de los partidos políticos. Claro. Y ahí debe estar una formación también muy importante. Es como la formación de la casa a la escuela. La escuela es la asamblea y la casa es del partido político. Debería ser más o menos así la lógica. Ahora, Roger, por la composición de esta nueva asamblea que va a ser muy similar a la que fue disuelta por el presidente Lasso, no se ve un buen panorama tampoco. Bueno, esta Asamblea Nacional no va a contar con más organizaciones de centro izquierda. Recordemos que cae la Izquierda Democrática, cae Pachacuti y entra un poco la centro derecha. Yo realmente veo una asamblea con caras nuevas. Un tercio de la asamblea es
conocidos, digamos, los otros no sabemos. Nosotros estábamos armando la lista de los nuevos legisladores y no sabemos quiénes serán. Alrededor de 40 retornan, ¿no? Sí, alrededor de 40 retornan, un tercio justamente, pero los demás no sabemos quiénes serán. Ahí pues, ¿qué es lo que se prevé? En primer lugar hay que poner mucha atención a cuál es la agenda parlamentaria que van a aprobar. Ahí, por ejemplo, Jorge y Ramiro se podría incluir este tema de institucionalizar los procesos de contratación del personal. Si no lo hacen ahí, ya, olvídese a futuro de que lo van a hacer, ¿no? Entonces la agenda parlamentaria es muy importante. Yo quisiera escuchar a los legisladores concretamente qué van a poner en la agenda parlamentaria. Ojalá nos cuenten. Este tema seguramente no va a estar en esa agenda, porque ya le han dicho prioridades en una hoja de ruta que es seguridad, educación y otras cosas que no están vinculadas con el tema que estamos tratando. Difícilmente, y ojalá quien llegue a la presidencia de la legislatura se dé cuenta del problema que va a enfrentar. Y ojo que no es sencillo este tema. Si la Contraloría detecta irregularidades y la Corte Constitucional lo propio en esta resolución, que me parece que contraviene el principio de eficiencia, idoneidad y calidad de la función pública, podría echarse abajo esta resolución. La Contraloría podría sancionar las contrataciones de este tipo. O sea, es hora que se activen estos mecanismos también, que las instituciones comiencen a funcionar. Inicié la entrevista diciendo, esta es una alerta. O sea, estamos frente a una legislatura que podría ser incluso peor que la anterior. Claro. A eso iba en la parte final, que sin la aplicación de esta renovación, por decirlo de alguna forma, en este reglamento, ya tuvimos lo que tuvimos, peor entonces ahora. Podría ser peor, desafortunadamente podría ser peor esta legislatura, y veremos casos de diezmos, posiblemente veamos discursos muy vacíos en el pleno de la legislatura, leyes con errores de técnica parlamentaria que luego toca la fe de ratas, y eso de ninguna manera aporta a la institución parlamentaria y mucho menos a la democracia y la confianza que podríamos tener los ciudadanos en un sistema como este. Tampoco te veo optimista, Roger. Ya me contagió Jorge y Ramiro. Bueno, te agradezco por tu tiempo, Roger, muy amable. Gracias, Jorge y Ramiro. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo 725.